Bueno, muy bien. Hola a todos, yo soy Santiago Costa y hoy vamos a hablar de la cascada de la coagulación o la hemostasia secundaria. Acuérdense que ya tenemos un video hablando un poquito de la hemostasia primaria, dando la introducción a este tema. Entonces, si ustedes son muy principiantes con esto, yo les recomiendo ver primero ese video para tener como un brochazo inicial de dónde entra esto y después ya que vengan a este video y lo miren todo. Pero pues bueno, vamos a comenzar y en este video vamos a hablar principalmente de cuatro cosas. Uno, una introducción breve, rápida. Después vamos a enfocarnos en el proceso, que esto es realmente aquí donde la gente se comienza a confundir. Vamos a hablar un poquito también de la correlación clínica y al final vamos a hacer unas preguntas de repaso para que ustedes verifiquen si aprendieron o no lo que tenían que aprender. ¿Listo? Comenzando con nuestra introducción, realmente lo que hay que entender de la hemostasia secundaria o la cascada de la coagulación es que de nuevo nosotros tenemos básicamente la hemostasia, ya sea primaria o secundaria, son esta serie de procesos que ocurren para que cuando yo tengo una lesión en los vasos y comienza a salir sangre, esa sangre pare de salir. Y eso viene siendo la definición literal o etimológica de hemostasia. ¿Listo? Acordémonos que primero ocurre un proceso de vasoconstricción, después llegan aquí unas plaquetas, se comienzan a acumular unas plaquetas y de cierta manera taponan esto. Y en este tercer paso, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, viene la cascada de la coagulación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cascada de la coagulación? Sencillo. Yo tengo aquí, y si intento dibujar esto un poquitico mejor, tengo aquí mi endotelio. Está lesionado, estamos viendo aquí hay una lesión y por aquí está saliendo la sangre. Debajito tengo el subendotelio, eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y ya como ocurrió la hemostasia primaria, tengo aquí un montón de plaquetas que representan como esa cinta inicial que está bloqueando ahí para que no se pierda más sangre. Pero esa cinta, como yo les dije, es débil. ¿Sí? Es como intentar que no entre sangre poniendo simplemente como un poquito de ropa ahí que no entre más agua en un barco, simplemente poniendo como ropa ahí. Entonces, como el objetivo de la cascada de la coagulación es generar una malla de fibrina, que lo que va a hacer es atrapar todos estos elementos y va a atrapar unos elementos adicionales para generar un tapón sumamente mucho más fuerte, algo que realmente resiste y perdure ahí, mientras estos tejidos van sanando, va generando una cicatriz, que es otro tema completamente distinto, para que eventualmente pues, el vaso vuelva a su normalidad. ¿Listo? Ese es el objetivo de la cascada de la coagulación, la producción de esta malla de fibrina que amarra los elementos para que se pueda generar ese tapón. ¿Listo? Ahora exactamente cómo ocurre esto, bueno, aquí es donde la gente realmente se pierde, porque uno comienza a ver esas gráficas gigantes como con 800.000 factores, las personas dicen no hay manera en la que yo me aprendo eso y luego en el examen les aparece que efectivamente tenían que aprenderse eso y pues creo que esa simplemente no es la manera de aprenderlo. Creo que si uno eventualmente quiere llegar a aprender toda la complejidad del tema, primero tiene que comenzar con pasos pequeños. Primero tiene que aprender como tienen que entender muy claramente una visualización, una conceptualización como de baja resolución, como entender, ok, más o menos esto es lo que pasa y ya después meterle todos los detalles. Y eso es exactamente lo que yo les voy a mostrar aquí. Entonces, acordémonos que nuestro objetivo es generar fibrina. ¿Listo? Acordémonos adicionalmente que la fibrina es el resultado de que el fibrinógeno se active. Fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, alguien tiene que causar esto. Alguien tiene que generar este paso. ¿Listo? ¿Quién va a generar este paso? La cascada de la coagulación. Que a propósito, la cascada de la coagulación literalmente es un montón de proteínas rompiendo otras proteínas para que esa otra proteína rompa la otra. Entonces, básicamente, yo tengo aquí unas proteínas que a propósito les digo factores. Factores literalmente es un nombre que le damos arbitrariamente a proteínas. Que como yo les dije, aquí tengo esa proteína con sus aminoácidos y lo que hace es que cuando está activa esta proteína va y rompe otro factor. Digamos que lo rompe aquí, ¡pah! Y esto sale volando. Esta parte que queda es una proteína activa que a su vez va a ir a romper a otra. Aquí digamos y así, hasta que la última de ellas llegue y rompa la fibrina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa última? Esa última, la última que efectivamente cataliza este paso de fibrinogenafrina, se llama la trombina. Que ustedes también la van a encontrar como el factor 2. ¿Listo? Esa es la última.
Entonces lo que ustedes tienen que entender es, ok, ¿cuáles son todas esas proteínas que se van clivando antes para eventualmente terminar en la trombina? Y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces a uno en general, cuando le enseñan esto, uno le enseñan que eventualmente llegar a esto de fibrilina puede ocurrir como por dos caminos. Puede ocurrir por una vía que le dicen la vía extrínseca, ¿m? Y puede ocurrir por una vía que le dicen la vía intrínseca. ¿Listo? Esa vía extrínseca y esa vía intrínseca van a culminar, o sea, ambas tienen un montón de factores que se van activando y van a terminar en lo que es una vía común. Y esta vía común es la que va a llevar la activación de la trombina. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes tienen que entender, lo que ustedes tienen como que dedicarse el esfuerzo, es entender cuáles son los factores de la coagulación de aquí, cuáles son los factores de la coagulación de aquí y cuáles son los factores de la coagulación de aquí. Que en realidad ya vimos uno, que es la trombina. ¿Listo? Entonces, vamos a conceptualizar eso ahora con más detalle. Entonces, la manera en la que yo me acuerdo de esto y la manera en la que me gusta enseñarlo, si créanme, yo me lo aprendí esto como en séptimo con esta forma de pensar y nunca se me olvida desde entonces, es lo siguiente. Entonces, esto lo tengo claro y eso creo que no es difícil de aprenderse. ¿Listo? Lo siguiente que yo recuerdo es, bueno, la vía común está en toda la mitad. ¿Listo? Y eso no sé por qué, pero me hace acordarme que como un mapa. Y en los mapas del tesoro, la X marca el lugar. Entonces, la X marca el lugar. O la X está en toda la mitad del mapa, si ustedes quieren pensarlo de esa manera. Eso me habla de que esto es la vía común. Aquí comienza la vía común. Con el factor 10. ¿Listo? Es en números romanos, el factor 10. Ahora bien, yo sé que hay dos vías, ¿cierto? Está la vía extrínseca y está la vía intrínseca. Entonces, la clave es acordarse cuál es cuál. Hay una que es, si ustedes ven todos los esquemas, hay una que tiene solamente un factor de coagulación y hay una que tiene un montón de factores de la coagulación. La manera en la que yo me acuerdo de cuál es que la I parece una L, de larga. La I parece una L, que es la vía más larga, es la que tiene más factores. Entonces yo digo, ok, la I es la que efectivamente tiene dos factores. ¿Cómo me acuerdo de ellos? Sencillo, cuento de 12 hacia abajo. Entonces 12, 11, 10, 9, 8 y ya básicamente paramos. Pero ustedes como deben estar pensando en este momento, ¿cómo así? El 10 está aquí y el 10 está aquí, eso no puede ser. Y efectivamente eso no es así. Entonces ustedes dicen, ok, bueno, el 10 ya lo tengo allá, entonces no puede ser el 10. Entonces por lo tanto va 12, 11, 9 y 8. ¿Cierto? Y ya. Entonces lo mismo, no es que sea por completo sin memoria, pero facilita un poquito más pensar así, por lo menos a mí me parece. 12, 11, 9, 8. ¿Listo? ¿Dónde está el 7? Sencillo, aquí en la extrínseca. Bien, que ahí está en la extrínseca. Y el 7 va directamente al 10. Entonces, creo que es una manera sencilla de acordarse. El 10 está en la mitad, 12, 11, 9, 8, 7 a este lado. Después lo que yo voy a acordarme, bueno, entonces eso es la vía extrínseca, todo este reguero es la vía intrínseca. Este 10, yo no sé por qué también esto es fácil de acordarme para mí. Si yo rompo a la mitad de ese 10, o sea, si lo corto aquí, lo que va a terminar es con un 5 y después lo que vendría siendo dos palitos, o sea, un 2. Entonces, el primer factor es el 5 y el segundo factor, el primer factor es el 5 y el segundo factor es el 2. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo sé que es como muchos jueguitos ahí, pero es como la manera en la que yo me acuerdo y créanme que nunca se me olvida. Y ya el 2, pues yo sé que activa directamente la fibrina. Eso es como la manera que yo les dije, la manera como de baja resolución de intentar aprenderse esto. Ahora si ustedes entendieron eso, lo que vamos a hacer es ahora entrar un poquito más en detalles de dónde están las complejidades. Y la primera complejidad que está aquí es entender que lo que de cierta manera, cómo, o sea, me explico. ¿Qué es lo que hace que se active esta y qué es lo que hace que se active esta? Entonces, lo que hace que se active el factor 12 es básicamente exposición a moléculas negativamente cargadas. ¿Listo? Por ejemplo, el sílice lo puede hacer. El colágeno también lo puede hacer. Entonces, el colágeno, que no sabemos que el colágeno se expone cuando se rompe el subendotelio, cuando alguien va a sangrar. Esto activa el 12. Y lo que activa el 7 es uno que se llama el factor tisular, también llamado la tromboplastina.
¿Listo? Entonces, de nuevo, ya lo estamos complicando un poquito más. Factor tisular activa el 7, colágeno activa el 12 y después el 12 activa el 11, 9, 8, tan. ¿Listo? Entonces, listo, primera como capa de complejidad. Espero que haya quedado lo suficientemente clara. El factor tisular se libera de nuevo cuando se rompe el endotelio y ahí mismo se libera el factor tisular. ¿Listo? Creo que eso es suficientemente claro. ¿Qué cosa también tenemos que tener claro? Muchos de estos complejos, muchos de estos factores no ocurren así como lo estamos mostrando, como este rompe al otro y rompe al otro y rompe al otro, sino que a veces forman complejos. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría pensar que el factor tisular rompe al 7 y el 7 rompe al 10, pero realmente lo que sucede es que el factor tisular efectivamente rompe al 7, al hacer eso lo activa. Ustedes a propósito van a ver esa nomenclatura bastante frecuente. Ustedes van a ver que el 7 es 7 normal y cuando lo rompen se activa y ahí le dan 7A. Aquí no voy a hablar de 7A o 2A porque es enredarse, ustedes creo que ya tienen eso claro. Pero lo que quería decirles era que al yo tener el 7A, lo que va a hacer el 7A para romper al 10 es asociarse con el factor tisular y esto forma un complejo. ¿Listo? O sea, no es uno solo, son los dos juntos que van y activan al 10 a convertirse en 10A. ¿Listo? Estos complejos también les dan nombres y los nombres vienen del inglés. Entonces, como todos estos rompen el 10, les dicen tenazas. Entonces, ten de 10 en inglés, asas de enzima que rompe. Entonces de ahí viene el nombre de tenazas, que es un nombre como medio curioso porque tenazas uno suele pensar como de un cangrejo. ¿Listo? Pero no, tenazas es por el 10. ¿Listo? Entonces esos son los complejos de tenazas. Qué pena, voy a borrar aquí esto un segundo. Entonces, ¿cuáles son los complejos de tenazas? El complejo más importante de tenazas viene siendo este. El de el factor 7 con el factor 7 activado con el factor tisular, que ambos rompen al 10. ¿Listo? Entonces, listo, ya le añadimos otra capa de complejidad. Voy a borrar esto un segundito aquí. Y esto de acá que ustedes pues ya saben que es intrínseca, extrínseca. ¿Listo? Lo siguiente que tienen que entender es algo como parecido a lo que estamos hablando aquí, los complejos. Aunque aquí parece que es 12 a 11, aquí que es 12 a 11 a 9 a 8, realmente es lo mismo. Aquí el 9 no es que está activando al 8, sino que el 9 utiliza al 8 como cofactor. Entonces hay veces que yo tengo aquí mi molécula como el 9 y el 9 es directamente el que activa al 10, solamente que utiliza al 8 como cofactor. ¿Listo? De nuevo, un detallito adicional. Al final de cuentas, lo más importante es tener en cuenta que el 9 y el 8 hacen parte de este proceso. Pero por si ustedes se los llegan a preguntar o por si ustedes quieren tener como esa claridad porque lo van a leer, el 8 es específicamente un cofactor. Lo mismo pasa aquí con la trombina. Realmente el 5, y aquí por eso lo voy a borrar otra vez, el 10 activa el 2 con el 5 como cofactor. ¿Listo? Entonces, de nuevo, son detallitos, es de cierta manera reconceptualizar las cosas, pero así es más o menos como ocurre el proceso. ¿Listo? Entonces, hay un par de cositas más que falta decirles, como de complejidad de esto, pero creo que con esto ya podemos pasar a una gráfica ya formal e intentar descomponerla a esta sí. Entonces, básicamente lo que nosotros dijimos, tenemos aquí una vía extrínseca, una vía intrínseca, voy a quitar un poquito más de zoom. ¿Listo? Entonces, vía extrínseca y vía combinada o común, que van a terminar en la producción de fibrina a través del fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, reiteremos, factor tisular, activa el 7, se vuelve 7 activado. Bueno, aquí tenemos el 12 activado, 11, 9, que utiliza el 8 como cofactor, y todos activan al 10. ¿Listo? El 10 utiliza el 5 como cofactor para producir trombina. ¿Listo? Esto es otra cosa que ustedes van a ver. Esto, por ejemplo, es el 2 activado. ¿Listo? Yo les había dicho eso. Aquí la trombina es efectivamente el factor 2. ¿Listo? Cuando se activa se llama trombina. Cuando no está activado, cuando es solo 2, es protrombina. ¿Listo? Es de nuevo nomenclatura harta que confunde, pero pues ya la entienden. Y el último factor que realmente no lo habíamos mencionado es este, el factor 13. El factor 13 está encargado de estabilizar la fibrina. O sea, la fibrina yo tengo ahí, tengo mis
como de cierta manera, mi malla. Y lo que hace el factor 13 es la estabiliza. Hace que esos puentes que la unen se mantengan adecuadamente. Sean mucho más fuertes. ¿Listo? Entonces, ese es el factor 13. Bien. Ahora bien, entonces añadamos la siguiente capa de la complejidad. ¿Dónde está la siguiente capa de la complejidad? De que esta cosa no es tan cuadriculada como parece. Porque lo que hemos dicho hasta el momento es que uno activa al otro, activa al otro, activa al otro. Y sí, a veces activan como complejos, como cofactores, pero en general es uno al otro y como que cada vía está pegadita en su carril. Bueno, realmente no es tan así. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí, esta gráfica lo que nos está mostrando es que la misma trombina genera activación de esto. O sea, la misma trombina activa a estos factores, a estos factores y a estos factores. Entonces aquí uno ya comienza a complicarse. Aquí es donde estas gráficas se comienzan a volver un enredo. Porque uno dice, ¿cómo así que la trombina activa esto? Y lo otro que ustedes van a ver en algunas gráficas es que, hey, resulta que el 7 no solo activa el 10, sino que, oiga, también activa el 9. Entonces aquí usualmente es donde los estudiantes comienzan a perderse, porque dicen como, bueno, entendía lo primero, pero ya realmente me perdí. Bueno, no se preocupen, porque realmente los mismos científicos que comenzaron a descubrir esto también están como perdidos, porque ellos decían, oiga, ¿cómo así que esto se activa allá y activa aquí? La misma trombina causa que se activa allí misma. Entonces, ellos lo que hicieron fue, de cierta manera, desafiar este modelo, que se llama el modelo clásico de la coagulación, y generar una nueva propuesta, que se llama el nuevo modelo, que ya se está enseñando en la gran mayoría de universidades. ¿Listo? Y este es aquí. Entonces, si ustedes se fijan, es mucho más simplificado. Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo? Este modelo básicamente nos dice es, mire, este modelo básicamente lo que hace es organizar la estructura de una manera mucho más simple, cambia un poquito el orden y muestra que es un proceso que ocurre más como todo con todo, como en un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces ya les voy a explicar. Entonces ocurre mi herida, ¿cierto? Después de eso, lo que sucede, lo primero que sucede en cuanto a la coagulación concierne es que se va a liberar el factor tisular. Y como nosotros ya sabemos, va a acoplarse con el factor 7, va a generar el complejo de la tenaza. ¿Listo? Y ese complejo de la tenaza va a activar directamente el 10, como nosotros ya sabíamos, y eso va a activar la trombina. Es decir, básicamente este nuevo modelo nos dice que lo primero que ocurre es que se activa la vía común. Es que se activa, qué pena, la vía extrínseca. ¿Listo? Esto de aquí es la vía extrínseca, lo que está en verde. Entonces, ok, bueno, sencillo. Ellos añaden, oiga, mire, no solo activa al 10, sino que también activa al 9. Entonces ellos de cierta manera modifican la vía extrínseca y la vuelven un poquito más laxa. Se mete un poquito en el camino del otro. Y eso, bueno, válido, pero sigue siendo, a final de cuentas, una vía extrínseca. Después de eso, ocurre la activación del 10A de la trombina y la fibrina. Esto de aquí nosotros lo conocemos como la vía común. Entonces, ok, primero la extrínseca, luego la común. Y después lo que sucede es que esta misma trombina, como nosotros ya habíamos dicho, va a generar una retroalimentación positiva en donde ella misma activa al 11, el 11 activa al 9, el 9, pues el 9 usando el 8 activa al 10. Lo cual, si ustedes recuerdan, básicamente describe la vía intrínseca. Entonces, de cierta manera, reconceptualiza el orden y le pone nombres distintos. Ya no utiliza nombres de externa, común e intrínseca, sino que utiliza fases. Entonces ella primero habla de la fase de la iniciación. Entonces la iniciación describe la fase en donde el factor 7 más el factor tisular activa a la vía común para generar un poquitico de fibrina y un poquitico de trombina. Eso es la iniciación, se genera un poquitico de los factores. Después está la fase de la amplificación o propagación. Entonces, en esta fase de la amplificación, la misma trombina va y activa, es como que hace un ciclo de retroalimentación positiva en donde activa a este 11. ¿Listo? Y eso genera que se active más factor 10, más trombina, por lo tanto, y más fibrina. ¿Listo? Entonces, esta misma trombina, de cierta manera, hace un ciclo de retroalimentación positiva en donde genera
a través de la vía intrínseca más trombina. ¿Listo? Entonces, este es el modelo actual. Este es el nuevo modelo de la coagulación. ¿Listo? Tiene dos fases. Hay veces que hay gente que divide la amplificación en amplificación y después propagación, pero básicamente es el mismo proceso. Y es básicamente esto. ¿Listo? Entonces, bueno, yo sé que puede ser un poco complejo. Intenten, si quieren, vuelvan a ver el video, pero es básicamente lo que sucede. Primero ocurre herida, de ahí entonces primero ocurre la herida, después factor tisular más 7, eso activa y genera un poquito de 10, activa y genera un poquito de trombina, y ese poquito de trombina activa a través principalmente la vía intrínseca al 11, al 9 y al 8, que genera aún más, y eso eventualmente termina aquí en la fibrina. ¿Listo? Este es el nuevo modelo. Última cosa que me toca decir, como ya creo que con esto terminamos la parte de como las capas de complejidad. Si ustedes se fijan, hay algunas etapas que requieren de cofactores adicionales que no mencionamos. Todas las que están en azul puntualmente. Entonces, esta que está en azul, esta que está en azul, como todas las de la mitad de cierta manera. Todas las de la extrínseca, claramente, el 9 y el paso de trombina de protrombina a trombina. Todas esas requieren de calcio. ¿Listo? Si ustedes recuerdan nuestro video de hemostasia primaria, ahí hablamos efectivamente de que se libera calcio de las plaquetas y esta es la razón principal por la que el calcio es útil, porque se necesita para hacer la coagulación. ¿Listo? Entonces, con eso creo que ya cubrimos la parte de la coagulación. Última cosa que ustedes a veces van a ver, de una vez se las advierto por si los llegan a encontrar. Estos factores, ustedes podrían preguntarse como, bueno, ya vi el factor 1, que el factor, a propósito del factor 1 es este de aquí, la fibrina. Ya vi el factor 2, pero hey, ¿cuál es el factor 3? O el factor 4. Entonces, la razón de eso es porque hay algunos factores que nadie sabe por qué, pero prefieren utilizarse el nombre puntual que el factor. Entonces, por ejemplo, el factor tisular es el factor 3. ¿Listo? El factor 4 en realidad es el calcio. ¿Listo? Es el factor 4. Ya el factor 5, 6 y 7, bueno, eso ustedes ya los conocen. ¿Listo? Y ya, entonces, bueno, ahora pasemos a un poquito de la correlación clínica. Entonces, una cosa que sí quiero dejar claro antes de hablar de la correlación clínica es que fíjense que en realidad no es que este modelo invalide a este modelo. Este modelo de cierta manera absorbe el modelo anterior, lo reorganiza un poquito, pero las cosas que ustedes aprendieron de vía extrínseca e intrínseca siguen siendo ciertas. Es decir, el 11 sigue activando al 9, el 9 sigue utilizando al 8. O sea, esas cosas no son falsas, lo que pasa es que el orden es un poco distinto. Muy bien. Entonces hablemos un poquito de correlación clínica. Entonces hay un montón de cosas que uno podría hablar en cuanto a correlación clínica. Lo primero que quiero que se den cuenta es que cuando nosotros metíamos aquí la parte del 12, o sea, todo comenzaba con el 12. En cambio aquí la parte en el modelo nuevo comienza con el 11. Eso es importante y eso tiene una correlación clínica, porque realmente una cosa que hemos observado es que aunque sí nosotros in vitro podemos observar que el factor 12 activa al 11, este factor 12, su eficiencia realmente no es tan clínicamente relevante, como que en el nuevo modelo casi que está medio olvidado. De nuevo, eso tiene una correlación básico-clínica. Y de resto, consideran todos los demás factores del 9 para abajo, la eficiencia de todos ellos puede dar trastornos en el paciente sangra mucho. Entonces, a esos trastornos de manera general se dicen hemofilias. Sin embargo, las hemofilias son particularmente de dos factores. Entonces, está la eficiencia del factor 8, que es este de aquí, y eso da la hemofilia A. Esto es una patología donde el paciente sangra por deficiencia del factor 8. Está también la hemofilia B, que es deficiencia del factor 9. ¿Listo? Y hay gente que habla de la hemofilia C, deficiencia del factor 11, pero eso es un término poco aceptado en la literatura. ¿Listo? Entonces están las hemofilias. Aparte de eso, y probablemente un poco más importante, están los famosos tiempos de coagulación. Entonces ustedes van a ver frecuentemente que en la clínica las personas dicen pierden unos tiempos de coagulación. Y esos tiempos de coagulación son dos. Está uno, voy a poner por aquí, el tiempo de protrombina, que a veces el laboratorio lo pone en inglés como prothrombin time, ¿listo? PT o TP, como ustedes quieran llamarlo. Entonces ese es el primero. Y el segundo es el tiempo parcial de tromboplastina,
o en inglés PTT. Entonces de ahí vienen los famosos PT y PTT. ¿Qué mira cada uno? Sencillo. El PT analiza la vía extrínseca, porque lo que hace es poner tromboplastina, que es el factor tisular, es esto, y mira cuántos segundos se demora en ocurrir un poquito de coagulación. Entonces eso viene siendo el PT. Entonces, viene mirando más o menos esta generación inicial de trombina, eso es el PT. El PTT lo que hace es exponer a la muestra a una carga negativa. ¿Listo? Y nosotros, como vimos arribita, las cargas negativas activan este factor 12. No solo el colágeno, pero por ejemplo el sílice también activa el factor 12. Entonces, como tiene más factores, se demora un poquitico más. ¿Listo? Pero eventualmente llega al mismo sitio y es a la producción de un poquito de fibrina. Y ese es el PTT. ¿Listo? La razón por la que el PTT suele ser más largo, más segundos que el PT, es precisamente porque hay más factores. ¿Listo? Pero clave. PT analiza la vía extrínseca, PTT analiza la vía intrínseca. La manera de acordarse también es que el PT tiene dos letras, analiza la vía más pequeña, la que tiene solo dos factores, y el PTT, que tiene más letras, pues analiza la que tiene más factores. ¿Qué más? Es que uno podría hablar de esto por horas. Entonces ya hablamos de las hemofilias. Bueno, hablemos de un poquito de los anticoagulantes. Entonces hay todo tipo de anticoagulantes, pero hay unos anticoagulantes, por ejemplo, que afectan directamente a esto, a el factor 10A. Y eso suelen tener en su nombre precisamente el 10A. Entonces, por ejemplo, está el Riva, Roxavan, el Api, Xavan. Entonces, 10A precisamente está incluido siempre en el nombre. Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban. Y todos esos activan, inactivan este factor 10A. Eso está bueno. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, hay unos factores que son producidos. Todos los factores en general son producidos por el hígado, excepto el factor 8. ¿Listo? Este factor 8 se produce en el endotelio. Todos los demás se producen en el hígado. Pero algunos de estos que se producen en el hígado requieren una carboxilación. ¿Listo? Algunos requieren de una carboxilación. Y esa carboxilación la hace una enzima que se llama la epóxido reductasa. ¿Listo? Enzima clave. Esa enzima epóxido reductasa utiliza a la vitamina K como cofactor. ¿Listo? Y lo que hace es la carboxilación y por lo tanto la activación, que sean funcionales unos factores. Esos factores siempre se los van a preguntar. Son el factor 2, 7, 9 y 10. Y aquí si no hay de otra es de memorizarlo y repetirlo varias veces hasta que uno se lo acuerde. 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. ¿Listo? Entonces en estados de deficiencia de vitamina K o en el uso de medicamentos que inhiben esta epóxido reductasa, estos factores van a fallar. El principal inhibidor de la epóxido reductasa, que se llaman frecuentemente antagonistas de vitamina K, que es un mal nombre porque realmente no son antagonistas de la vitamina, son antagonistas de la enzima que usa la vitamina. El más famoso de ellos es la warfarina. ¿Listo? Entonces la warfarina bloquea la acción de estos factores de la coagulación. ¿Listo? Y ya. Sí, eso creo que es básicamente. Creo que lo último que me falta mencionarles, porque viene una pregunta más adelantico, es que, y de nuevo para mostrarles que la complejidad de este tema uno puede ir saliéndose y complicarlo, es que el paso de este factor 12 a un 12 activado activa una molécula que se llama la precalicreína. La vuelve una calicreína. Y la calicreína saca una molécula que se llama la bradiquinina de una molécula que ustedes van a encontrar como el High Molecular Weight Kininogen, que es como la traducción viene siendo como el quininógeno de alto peso molecular. Y esta bradiquinina ustedes la van a ver frecuentemente en sus clases de patofisiología y de fisiopatología porque es una molécula que se asocia a estados inflamatorios. Y esta es en realidad la explicación de por qué los estados procoagulantes que activan la cascada de la coagulación también se asocian a estados proinflamatorios. Y en realidad hay múltiples mecanismos por los cuales los estados proinflamatorios
se asocian a estados procoagulantes. ¿Listo? Solo como para mostrarles que cuántas cosas uno puede sacar de ese tema. Y ahora sí terminamos con unas preguntas de repaso. Entonces, repasemos. Factores de la vía intrínseca, extrínseca y común. Entonces, repasemos los de la intrínseca. Tenemos el 12, que activa al 11, que activa al 9. Acuérdense que el 10 no puede estar ahí. Y utiliza como cofactor al 8. Perfecto. Estos terminan en la común, que comienza con el 10. Por el otro lado tenemos la extrínseca, que la extrínseca tiene el factor tisular, que activa a el 7, hace un complejo con el 7, el complejo de las tenazas, y eso activa al 10. Nosotros técnicamente sabemos que el 7 también activa al 9, en la nueva vía, pero bueno. Y en la común tenemos el 10, activa al 5, o que utiliza como cofactor al 5, activa al 2, y el 2 activa al 1. Perfecto. ¿Cuáles factores conforman los complejos de tenazas? Entonces, ya lo dijimos, el complejo de tenaza más importante es el del factor tisular con el 7 activado. Es el factor de tenaza más importante. Realmente, como vimos aquí, hay un factor de tenaza extra, que es este. El factor de 9A con 8A. Es otro factor de tenaza, porque como ven aquí, activa el 10, activa el 10. Pero es el más importante realmente es el del factor tisular. Listo, entonces ya. ¿Cómo la cascada de la coagulación lleva a un estado proinflamatorio? Ya lo dijimos, es porque el paso del 12 al 12 activado activa a la precalicreína, eso la vuelve calicreína. La calicreína lo que hace es convertir o sacar del quininógeno de high molecular weight del alto peso molecular, de ahí saca bradiquinina. Que la bradiquinina es una molécula proinflamatoria. ¿Listo? Factores dependientes de vitamina K, ya lo dijimos, 2, 7, 9 y 10. ¿Y qué vías se estudian los tiempos de coagulación? Entonces ya lo dijimos, la vía extrínseca es estudiada por el PT, que tiene menos letras y menos factores, y la vía intrínseca con más factores la analiza el PTT. ¿Listo? Y bueno, con eso terminamos este video como introductorio de ciencias básicas de la cascada de la coagulación. Nos vemos en la próxima.